vamos a meternos con el tema de agenda o el tema que motivó como driver a los mercados, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Para hablar de esto, Martín Simonetta, economista. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Martín, quiero arrancar con lo siguiente. Algunos miembros de este gobierno en otros gobiernos tuiteaban algo así como: ir al Fondo Monetario es el fracaso de un gobierno en la Argentina. ¿Por qué hoy no sería un fracaso ir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, en primer lugar decir que Argentina no tiene acceso al mercado global de deuda, ¿no? De ninguna manera. La calificación de la deuda argentina sigue siendo, como hemos hablado otras veces, standalone. Mientras Argentina tenga el cepo, el acceso al mercado global de deuda va a ser nulo o limitado, con lo cual lo que le resta a la Argentina es caer, digamos, en el, entre comillas, maldito Fondo Monetario. Bueno, que esto implica toda una negociación, ¿no? Tenés Claro. que negociar con el que le presta al que nadie, a los países que nadie le presta porque no son confiables, ¿no? Entonces, este es el marco en el que está la Argentina. Haciendo una metáfora simple con nuestra economía cotidiana, estaríamos hablando de una persona que está en la lista roja porque no pagó el crédito con el cual compró la heladera. Eso sería la Argentina, ¿no? O sea, tendría que hablar con alguien que les preste, pero a cambio de cambiar comportamientos de la Argentina, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que es la Argentina y el Fondo Monetario. Ujú. Si bien la negociación se realiza de manera más o menos con un perfil bajo, pide que haya cambios y hay un diálogo con diferentes posiciones respecto al gobierno, más allá de que se está hablando de un preacuerdo, la comunicación de un acuerdo antes del fin del primer cuatrimestre, pero no olvidemos que este año hay elecciones en Argentina y faltan casi 8 meses para las elecciones en Argentina, ¿no? Que pueden ser lo que para otros países 8 siglos, ¿no? 8 meses en Claro. Argentina es mucho tiempo y el gobierno necesita dar señales positivas y un preacuerdo o la comunicación de algo concreto con el fondo sería una forma de mostrar aspectos positivos, de confianza de otro hacia la economía argentina, ¿no? Por eso es tan importante, no solo desde el dinero, ¿no? Y la eventual salida del cepo, sino desde lo simbólico. Martín, ¿por qué la dolarización endógena, algo que venía hablando el gobierno, no funcionó del todo a pesar de haber tenido un blanqueo sumamente exitoso? Bueno, cuando hablamos de dolarización endógena, hablamos de que pase algo así en una buena parte de la economía, pase algo así como lo que pasa siempre en el mercado inmobiliario de la Argentina, ¿no? Que las transacciones se hagan en dólares, ¿no? Entonces, pero bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos charlando recién, el que puede todavía guarda los dólares en Argentina, ¿no? Que esto es el mensaje. Si bien comparado con otras inversiones, tener dólares no parece ser una buena inversión, Ujú. pero en el largo plazo los padres y los abuelos nos enseñaban que invirtamos en ladrillo y en dólares, ¿no? Que era más fiel el dólar y el ladrillo que el peso. Y parece que tenemos este valor, esta forma de comportarnos en base a la experiencia histórica y el argentino todavía, en la medida que puede, no toca los dólares, en la medida que puede prefiere gastar pesos o endeudarse en pesos, ¿no? Así que más allá de las críticas que podamos hacer a la inflación que existe en Estados Unidos. ¿Por qué jugamos con la incertidumbre? Y Gopinath Gita, una de las referentes del Fondo Monetario Internacional, luego de ser visitada hasta por el presidente de la Nación, no esbozó nunca ninguno de todas estas posibilidades y sí lo hacen bancos privados que muchas veces, y como parte del mercado lo digo, sospechan intereses propios. ¿Qué opinión te merece, Martín, esta situación? Bueno, existen políticas de confidencialidad formal, al menos en el marco
del fondo, sabemos lo que puede implicar una palabra oficial por parte de funcionarios del fondo en este sentido. Bueno, y el que calla es dueño de su palabra, ¿no? Y en materia de expectativas económicas, cualquier palabra o incluso sílaba o gesto Ujú. por parte del fondo podría generar expectativas o implicar afirmaciones o negaciones, con lo cual esto en el fondo lo cuidan muchísimo. Vemos que por parte del gobierno hay una mayor generosidad en materia de palabras, ¿no? Al respecto del avance del acuerdo. Pero el Fondo Monetario está queriendo aprender las lecciones que ha vivido otras veces de no cuidar sus palabras, sus afirmaciones, y hasta que no esté cerrado completamente el acuerdo, prefiere no hablar, y también de cuestiones tales como si el acuerdo debería ser aprobado o no por el Congreso argentino, cuáles son las formalidades que esto Ujú. implicaría, etcétera, ¿no? Entonces, claramente el fondo está tratando de cuidar al máximo las expectativas y el gobierno trata de tomarlo ya como un hecho consumado, también jugando por el lado de las expectativas. Martín, para todos aquellos que no tienen una avanzada formación en la economía y no están en el día a día, ¿para qué pide el dinero la Argentina? ¿Cómo podrías explicar para qué se pide este dinero, dónde se va a aplicar y si este dinero va a repercutir en la gente que lo está esperando de alguna manera? Bueno, esto repitamos que son todas versiones. Aparentemente, los montos que serían prestados por el Fondo Monetario serían mayores a los esperados. Se esperaba entre 11.000 y 12.000 millones de dólares y estos serían cercanos a 20.000, pero esto no está confirmado para nada, son simples versiones y una importante porción estaría destinada a reforzar las reservas del Banco Central, ¿no? De limpiar un poco la deuda del central para fortalecer la moneda nacional, ¿no? Este sería como que uno de los principales, de las principales asignaciones del dinero del fondo. Bueno, y acá hay toda una digamos, un comentario sobre la comunicación, de si es un endeudamiento o no es endeudamiento, pero lo cierto es que el fin primario del fondo es fortalecer las reservas, lo cual daría relativa certidumbre al gobierno y a la economía argentina en vista de este camino largo que queda todavía hasta las elecciones, y repetimos que lo que el gobierno quiere mostrar es que las aguas están calmas, Ujú. que está todo bien y que seguimos por el camino de antes, y por eso digamos que sería importante mostrar este logro, y el Fondo Monetario muestra una mayor prudencia, ¿no? Muestra, digamos, el plato de comida cuando ya está cocinado, no va diciendo falta un ratito, faltan 2 horas, estamos cocinando, quiere mostrar el tema cerrado para evitar los problemas que pueda haber de comunicación en el medio. Cuando aumentes las reservas, la gran pregunta de muchos es, con una importación tan barata y con márgenes de utilidad tan grandes para importar con un dólar relativamente atrasado, ¿qué te impide que las importaciones no vuelvan a crecer como crecieron en algún momento en la Argentina, generando un desbalance fuerte en la balanza comercial? Bueno, ese es el gran punto, y también es una de las pulseadas silenciosas, ¿no?, que hay con el fondo respecto del sinceramiento del tipo de cambio, hacerlo, no hacerlo y cuándo, ¿no? Porque con este nivel de dólar oficial, las importaciones, digamos, hoy Argentina, como hemos charlado también otras veces, el costo argentino famoso, que tiene muchas implicancias, como que sea barato para nosotros viajar al exterior, que sea barato importar, que entren baratos a la Argentina bienes de consumo final y que seamos caros en dólares para producir y exportar. Todo este perfil de consecuencias que tiene el dólar barato, están en la negociación con el fondo, y ver qué sucedería el día después de la negociación o el día después de las elecciones a través de un sinceramiento que permita digamos, acomodar un poco la cancha para
brindar mayor competitividad a la economía argentina, pero también esto tiene un efecto inflacionario, ¿no? Que nadie lo quiere decir antes. ¿Confías en que esto sea antes de las elecciones, para lo cual estás hablando de un posible adelantamiento, eliminándose las PASO? Mirá, no te puedo decir qué es lo que va a pasar, pero sí está muy claro que deduciendo los beneficios, el gobierno querría que esto sucediera después de las elecciones. Eh, pero esto todavía no lo sabemos, ¿no? En general, este tipo de medidas se toman el día después de las elecciones, como lo hemos visto a lo largo de toda la historia argentina. De todos modos, no sería una devaluación monstruosa como la que charlamos, las que hemos visto los argentinos en otros momentos, sino algo que tiene niveles de moderación, pero de todos modos va a tener un impacto en los precios. Ningún gobierno, ningún político quiere que los precios le suban cuando está compitiendo para ganar, para tratar de ganar una elección parlamentaria de medio término. Claro, las elecciones vuelven a mandar la economía, algo que se critica durante mucho tiempo, pero cualquiera que esté en la política lo utiliza. Martín, gracias por estar con nosotros.